Bueno, antes que nada, comenzar diciendo que lo que respecta al primer capítulo, no lo entendí completamente bien, pero bueno, intentaré dar lo que entendí de la primera parte. Y bueno, el capítulo 1 nos está hablando respecto a dos ideologías dentro de la ciencia. Tenemos al reduccionismo y tenemos al determinismo biológico. El autor nos empieza a explicar estas dos ideologías partiendo del hecho de que la ciencia se ve muy influenciada por ambas, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, el reduccionismo se centra en estudiar las partes que componen algo, reducirlo, ¿no?, a aspectos generales. En cambio, el determinismo es, ¿cómo decirlo? De cierta manera, decir que todo ya está prescrito, como determinado ya. Entonces, por ejemplo, mientras el reduccionismo ve a la molécula como partes, como en cada una de sus partes individualmente, el determinismo dice que, bueno, ¿cómo decirlo? Que es que, por ejemplo, el racismo, como menciona incluso el título de este libro, el racismo ya es como algo dado en un gen, ¿no? Como que tenemos un gen por ahí que te hace ser racista. O sea, eres racista por naturaleza, porque así quieres, ¿no? Porque así lo hizo Dios y Dios te hizo racista y racista serás por la eternidad. Entonces, el determinismo va más hacia ese sentido. Ahora, eso es lo que, bueno, medianamente entendí de la primera parte. Entramos a la segunda. La segunda parte fue más interesante al parecer para mí, porque se refiere más a lo que es el determinismo, ya que el determinismo ha sido de la ideología más seguida, no solo en la ciencia, sino en la política. Entonces menciona que muchos políticos utilizan el determinismo para explicar sus tonterías, ¿no? Decir que biológicamente, al ser ellos hijos de, no sé, millonarios o por ejemplo, políticos, eh, gente estudiada, entonces ellos están destinados a hacer algo grande, porque ya tienen la carga genética, ¿no? También en el caso del racismo que se menciona mucho a lo largo del segundo capítulo, incluyendo el tema del coeficiente intelectual, donde muchos empezaron a tomar que esta medición del coeficiente determinaba completamente si tú eras un idiota o eras un académico ejemplar. Incluso se menciona que el propio creador del coeficiente intelectual, bueno, no estoy seguro si era el creador, pero una persona muy importante dentro de ese ámbito menciona que la escala no está hecha para decir quién es idiota y quién no. Es solamente una aproximación, no es la verdad absoluta. Sin embargo, conforme puede uno darse cuenta a lo largo de la historia, muchos tomaron el coeficiente intelectual como algo que dice si eres o no eres alguien capaz en la vida. Y bueno, en un pequeño resumen de ello, podemos decir que pues tanto la ciencia como la política se han intentado como juntar con esto del determinismo. El determinismo se vuelve aquí un punto muy importante, central de hecho, ya que los científicos, al sentir que su ideología puede ser aplicada en muchos ámbitos de la existencia y de la sociedad humana, pues como cualquiera, ¿no? Cuando dicen que su idea es mejor, pues se abrochan la corbata y dicen, pues sí es cierto, podemos decir esto y esto, basado en esto, en investigaciones científicas, ¿no? Y bueno, creo que en opinión personal puedo decir que respecto a este tema, hablar sobre un determinismo es algo un poco manipulador y todavía más idiota. Podría incluso yo decir que aquellos que usan el determinismo como algo, como su Biblia, son podrían estar en la escala más baja del coeficiente. O sea, utilizando su propia técnica, ellos estarían a lo peor, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que
La inteligencia no es algo que ya viene en los genes. Puedes tener, digamos, una como predisposición genética, sí, pero eso no quiere decir que tu entorno, tu contexto, no influya dentro de lo que tú vayas a hacer. Podemos decir que en este aspecto no solamente la genética predomina o lo determinista, también está el aspecto social, el psicológico, incluso el individual. Entonces, decir que el determinismo es máximo no es lo correcto. Hay que tener en cuenta que hay muchos aspectos en esta vida que pueden influenciarnos y que nosotros podemos influir incluso en ello. Y bueno, esa sería mi opinión personal. Lo que entendí un poco del texto, no es que lo haya leído con un súper detenimiento, pero pude rescatar lo que para mí fue más importante. Entender que esto del determinismo y el reduccionismo, pues, aunque son cosas que han ayudado a la ciencia, no es, no es, mm, no es la verdad absoluta. Hay muchos puntos de vista que considerar. Entonces, esa sería mi opinión.